Nuevamente a todos, bienvenidos. Gracias a Dios por estar un día más en la presencia del Señor. Gracias a Dios porque nos permite alabarlo, glorificarlo, porque ese es el motivo en el cual Él nos tiene reunidos hoy acá, ¿no? Para Él. Somos de Él y para eso hemos venido. Para adorarlo, pero también ¿para qué? Para escuchar la voz de nuestro Dios, a escuchar la voz del gran Creador. ¿Quiénes están dispuestos a escuchar la voz de Dios? ¿Quiénes se deleitan, como decía la alabanza, en la palabra del Señor, en la presencia del Señor? ¿Qué nos dice la palabra? Que la palabra del Señor es como ¿qué? Como miel. ¿A quién le gusta la miel? La miel es muy rica, ¿cierto? Así mismo quiere el Señor que nosotros nos deleitemos en su palabra, en su presencia, como esa miel dulce. Así es la palabra del Señor. Bueno, entonces, hoy continuamos con la carta, la primera carta de ¿quién? De Juan. Muy bien, recordemos que estamos estudiando las cartas de Juan. Estamos estudiando las cartas de Juan. Entonces recordemos que tenemos un evangelio escrito por Juan, ¿no? Que ahí nos estaba hablando sobre todo el caminar con nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí también hay 3 cartas de Juan y en esas en las que nos estamos enfocando. Pues Juan escribió el evangelio y también estas 3 cartas. ¿Amén? Bueno, entonces hoy vamos a ver continuamos con la primera carta de Juan y vamos en el capítulo 2. Vamos a hablar capítulo 2 desde el versículo 15 al versículo 27 y a medida que vamos avanzando vamos desarrollando estos versículos. Como título tenemos hoy los obstáculos ¿para qué? Para la comunión con Dios. ¿Cuántos han tenido obstáculos para tener una verdadera comunión con Dios? Creo que todos, ¿no? Todos los días tenemos obstáculos, todos los días se nos presenta algo para tener una buena comunión con Dios. Pero entonces vamos a ver qué nos quiere decir Juan en esta carta. Pero antes de desarrollar estos versículos, vamos a conocer un poquito, vamos a recordar lo que el hermano nos había hablado sobre Juan, vamos a recordarlo un poquito. Juan era ya, en estas cartas ya era muy anciano y posiblemente era el único apóstol sobreviviente en aquella época. En el tiempo en que Juan escribió esta carta, el cristianismo ya existía por más de una generación. O sea que Juan ya aquí les estaba hablando a una nueva generación, ¿no? Ya había pasado muchos años después de la resurrección del Señor y ya aquí ya le está hablando a una nueva generación. El problema principal que enfrenta la iglesia en ese momento, que estaba enfrentando en ese momento, era la pérdida de la consagración. Muchos creyentes se conformaban a las normas de este mundo o de ese mundo en ese momento que les estaba predicando Juan y no se mantenían ¿qué? Firmes por Cristo. Eso está pasando hoy mismo, ¿no? Con la iglesia cristiana. Y habían falsos maestros, muchos falsos maestros que se habían entrado a la iglesia en ese tiempo y aceleraban el deslizamiento de ¿qué? De la iglesia, de aquellos creyentes, alejándolas de la fe cristiana. Y estos falsos maestros negaban la encarnación de Cristo, que era lo que nos había enseñado el pastor Alfonso en la introducción de los gnósticos. Ellos negaban la encarnación de Cristo y enseñaban, miren lo que enseñaban estos falsos maestros, que el cristiano podía tener comunión con Dios y seguir viviendo en las tinieblas, seguir viviendo en sus deseos. Pero ¿por qué ellos les enseñaban estos falsos maestros? Que pensaban ellos que el cuerpo era malo, no tenía valor, aprobaban la satisfacción de toda la lujuria física, porque el cuerpo después de todo se iba a destruir. Esto era lo que enseñaban estos falsos maestros, más otras herejías que ellos enseñaban de toda la iglesia. Pero Juan estaba preocupado por esta iglesia, por eso les escribe estas cartas. Entonces estos falsos maestros habían entrado allí, y mire que más adelante lo vamos a ver que no eran pocos, eran muchos. Y allí ellos enseñaban a esta iglesia y esta iglesia se estaba deslizando. Esta iglesia se estaba enfocando más en las cosas del mundo y no las de Cristo. Y aquí Juan expone el error
que de llamarse cristiano y seguir viviendo en la maldad o en la inmoralidad, perdón. No podemos amar a Dios y coquetear con el pecado al mismo tiempo. Si queremos tener relación con Dios, debemos de poner a un lado nuestro estilo de vida pecaminoso. Juan, como un testigo de Cristo, escribió esta carta con autoridad. Recordemos que Juan era un testigo ocular de Jesucristo, porque Juan, ¿qué? Anduvo con Jesús, comió con Jesús, vio los milagros que hizo Jesús, incluso él también hizo milagros a través de Jesús. Entonces Juan, como testigo y con esa autoridad, les escribe para disipar las dudas y establecer seguridad al presentar un cuadro claro de Cristo, enseñando la verdad acerca de Jesús. Y para poner a los cristianos otra vez que en el camino, mostrándoles la diferencia entre la luz y las tinieblas, la verdad y el error. Entonces Juan, en el capítulo 1 y en los primeros versículos del capítulo 2, él les estaba explicando allí quién era un verdadero hijo de Dios. ¿Quién era ese hijo de Dios? Y en los últimos, en los versículos finales, de antes del que vamos a iniciar, o sea, viene desde el versículo 1 al versículo 14 del capítulo 2. Entonces él les escribe a los hijos porque sus pecados han sido perdonados. Esos son los versículos 13 y 14, los versículos anteriores. Ponerlo un poquito en contexto. Aquí Juan les escribe a los padres porque conocen a Dios. Les escribe a los jóvenes porque han vencido, ¿qué? Al maligno, porque son fuertes, porque la palabra permanece en ellos. Entonces Juan venía diciéndoles esto y Juan, antes de darles una advertencia de que no amen al mundo, les pone el contexto de quiénes son. Mire, ustedes son hijos de Dios porque sus pecados han sido perdonados, porque ellos se han arrepentido. Le escribe a los padres, le escribe a los jóvenes, miren lo que le dice a los jóvenes, porque han vencido al maligno, ¿sí? A la juventud, pero también a aquellos jóvenes que habían nacido de nuevo, que eran niños en el evangelio, también les está hablando allí, porque son fuertes, les dice, porque la palabra permanece en ustedes. Entonces él estaba hablando sobre esto, de quién eran ellos, por qué se consideraban los hijos de Dios, porque habían vencido el maligno. Pero entonces aquí, después del versículo 15, ya empieza a darles esa advertencia y les dice que no amen al mundo. Y aquí no les está hablando a inconversos. Aquí está hablando con aquellos que han conocido a Dios, con aquellos que han atesorado su palabra, con aquellos que son fuertes en Cristo. Juan les va a decir, porque ellos han conocido a Dios, lo han recibido, lo han atesorado. Juan está hablando con la iglesia, hablando también con nosotros, con cristianos que hemos nacido de nuevo. Y les va a decir, no amen este mundo. Este mensaje no podría llegar a uno que no haya nacido. Vemos que dentro de la iglesia puede haber muchos que no han nacido de nuevo. Pero aquí esto no podría llegar a una persona que no ha nacido o a una persona inconversa y decirles, no amen al mundo. ¿Pero por qué? Porque van a ser, por su naturaleza, ellos van a permanecer por un momento, por un tiempo, pero su naturaleza no les va a permitir, aunque se esforzaran por algún tiempo, por no amar los deleites de este mundo. ¿Por qué? Porque no es un nacido de Dios. Acabaría, digamos, una persona no nacida o a un inconverso, acabaría cayendo nuevamente. Entonces, por eso esta palabra es para un hijo de Dios, para un nacido. Lo que Juan nos va a pedir, lo podemos vivir hoy. Tú puedes no amar el mundo y a lo mejor hay cristianos que tienen luchas severas en el mundo. Dígame quién no tenemos luchas y no amamos al mundo, ¿cierto? Luchas severas ¿con qué? Con el carácter. A lo mejor dice, no, es que yo tengo mal carácter. Desde que nací, es que yo soy así, es que yo soy chismoso, es que yo me gusta la mentira, de siempre, es que yo le grito a la gente, es que yo soy mal educado, pero quiero decirles, ya no somos esclavos del pecado.
Somos libres a través de nuestro Señor Jesucristo y ahora podemos y puede vivir de una manera distinta. El pueblo de Dios es un pueblo diferente. Nuestros matrimonios deben de ser diferentes. La manera de actuar con nuestros hijos debe de ser diferente. La manera de tratar a los demás debe de ser diferente. Estos somos los hijos de Dios. Incluso los que no conocemos es la manera diferente en la que tratamos. Las autoridades las tratamos diferentes. En Santiago 4:4 nos dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo, ¿qué? Del mundo, mire, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y ahora ya vamos con esta pequeña introducción, vamos a desarrollar un poco ya los versículos. Entonces, desde el versículo 15 del capítulo 2 de Primera de Juan, vamos a desarrollarlo aquí. Y aquí nos dice, no améis al mundo. Vamos a ver un poco qué quiere decir el mundo. En las escrituras el mundo son diferentes cosas. La palabra nos enseña que el mundo puede referirse a lo físico, a la creación, al universo, a todo hecho por Dios, ¿cierto? También nos puede decir la palabra mundo, puede referirse a los habitantes, a las personas, a la gente en general. Sí, recordemos Juan 3:16 que nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, no a lo físico, sino a las personas. El mismo Jesús es la propiciación de nuestros pecados. En tercer lugar, la palabra mundo se refiere cuando Juan se está refiriendo a este mundo, es el sistema opuesto a Dios. Es un mundo en rebeldía, es un mundo en pecado, es un mundo que se opone a Dios, que se opone a su verdad, a sus valores, a su moral. Esto es lo que Pablo nos quiere hablar aquí, a ese mundo en el cual la gente está deliberada. Es un mundo que lucha contra el Dios, que no lo acepta. ¿Sí? En Juan 17, 15, 16, aquí no se refiere al planeta, sino al sistema de pecado que la gente sigue. Dice Juan 17, dice Jesús, guardarlos de quién? Del maligno, guardarlos del sistema que va en contra de Dios y su palabra que niegan a Dios. Entonces, este mundo es el sistema que está en las personas las cuales siguen este sistema de pecado. ¿Y quién lo gobierna? Satanás. Hoy vemos cómo Dios es odiado. Hoy vemos cómo muchos ateos, cómo odian a Dios. Muchas personas no muestran respeto hacia las cosas de Dios, hacia los cristianos o hijos de Dios, hacia las iglesias, hacia la palabra de Dios. Ya hoy, en las escuelas ya han sacado lo que anteriormente, recordemos que había una materia que nos enseñaban que era ¿qué? Religión. Y nos hablaban de Dios. Eso ya lo sacaron de las escuelas. Hoy ya las escuelas sacaron totalmente a Dios. Hoy vemos lo que nuestros niños simplemente yendo a un centro comercial que ven ya dos hombres, dos mujeres, ¿sí ven? Ven personas en las calles ya drogadas, o sea, ya hay mucha gente que ya no quiere ni que le hablen cosas de Dios. Es un sistema cada día más sexual, es un sistema cada día más de entretenimiento, ¿sí? Es un sistema cada día más de diversión. Es un mundo donde ahora para que los matrimonios estén alegres ya hay intercambio de parejas. Es un mundo de pecado que rechaza totalmente a Dios. Es un mundo de poseer y tener, comprar, dominar, controlar a través de lo que le cueste, lo que pueda tener, lo que pueda amontonar. Mientras más guarda, más seguro se siente. Mientras más tiene, mientras más puede controlar, más puede él hacer lo que él quiere, lo que el mundo lo está enredando. El mundo es el sistema gobernado por Satanás con sus diversiones y sus ambiciones.
Es un sistema cada día más anti-Dios, anticristo y más libertino. Y el Señor nos está diciendo que nosotros como su iglesia no podemos amar este mundo. No lo podemos amar. No amar a las personas, es amar lo que hacen las personas, ¿cierto? Amar ese sistema. Aquí ya en el versículo más adelante, de aquí, perdón, del versículo 15, Jesús dijo que no nos hiciéramos tesoros en en la palabra nos dice el Señor que no nos hiciéramos tesoros en la tierra donde la polilla y el orín ¿qué? Rompe y donde los ladrones minan y hurtan. Porque donde está nuestro tesoro, allí también está ¿qué? Nuestro corazón. Entonces nuestro corazón no debe estar ¿qué? En el mundo. Entonces no debemos amar este mundo, debemos de examinar nuestros corazones y si hay algo del mundo en nuestra vida tenemos que quitarlo. Es decir, que Dios debe de ser el centro de nuestro corazón. Dios debe de ser nuestro amado, no el mundo. Pareciera ser algo fácil o sencillo, pero como cristianos estamos expuestos a los deseos todos los días de este mundo, en el trabajo, en el estudio, con los vecinos, en el colegio, en la universidad, aún en la misma familia en conversa, estamos expuestos a este mundo. ¿Por qué? Porque nos jala a ese sistema. Pero aquí Juan nos dice, porque todo lo que hay en el mundo, ¿y qué nos dice ahí? ¿Qué es lo que hay en el mundo? Los deseos de qué? De la carne, los deseos de qué? De los ojos y los deseos de la vanagloria de la vida. Pero ¿por qué Juan? O sea, si ya sabemos todo de qué es lo que está embarcando este mundo, ¿por qué él les pone 3 puntos como muy importantes, cierto? El deseo de la carne, ¿cómo así que los deseos de los ojos? ¿Acaso los ojos tienen deseo? Vamos a mirarlo un poco. ¿Qué es lo primero que Juan menciona? La carne. Ese es nuestro mayor enemigo, nuestra carne. Tenemos 3 enemigos que los conocemos muy bien, ¿cierto? ¿Qué es qué? Mi primer enemigo es, lo está diciendo Juan, la carne. El mundo, el sistema de este mundo, ¿y quién más? Satanás. Pero mire que él está diciendo que el primer enemigo es mi carne. Este es el que siempre va a estar ahí a jalarme a estos deseos. Dice, la carne no es más que mi naturaleza humana, mi concupiscencia, mis deseos malos que hay en mí por el pecado. No es otra cosa que mi naturaleza humana, que tiene deseos con los cuales fue creada. Dios nos creó ¿con qué? Con deseos. ¿El deseo de qué? De comer. ¿El deseo de qué? De dormir. ¿El deseo de qué? De descansar, ¿cierto? Porque tenemos que descansar cuando estamos muy agotados. El deseo de la sexualidad dentro del matrimonio. En la Nueva Traducción Viviente dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo. Mire, en la Nueva Traducción Viviente dice el versículo 15, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo, pasión por el placer físico, un deseo, una pasión insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Esta la dice un poquito más claro, ¿cierto? Nada de eso proviene del Padre, sino que viene ¿de qué? Del mundo. Todo esto viene del mundo. Dios nos creó con deseo. Y ya lo dije, deseo de comer, deseo de dormir, etc. Entonces, ¿qué cosas son las que tenemos que amar? ¿Qué las cosas las que no tenemos que amar de este mundo? Ahí lo resume Juan. Los deseos de la carne, y la Biblia nos habla en Gálatas sobre las obras de la carne, ¿cierto? Que eso lo hemos visto sobre Gálatas, que nos dice Gálatas capítulo 5, versículo 19. ¿Qué nos dice sobre las obras de la carne? Nos dice Gálatas 5, 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, esto es lo que hay en mi carne: adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, hechicería,
enemistades, aquí eso a veces nos dicen algo y ya, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, borracheras, y ahí sigue la lista, ¿no? Esos son los deseos de la carne. Entonces, cuando habla acerca de los deseos de la carne, habla de todo lo que está en la naturaleza caída, en esa naturaleza que es la que Dios nos está transformando a través de su Espíritu Santo, es la que nos está renovando de esa naturaleza caída. Pues si antes era celosa, ahora ya qué, ya no. ¿Sí? Si antes era mentirosa, ahora ya que el Señor me está transformando aquí, a siempre decir la verdad, cuésteme lo que me cueste. La naturaleza humana, corrompida por el pecado, nosotros tenemos que rechazarla. No tenemos que caer en el deseo de esta carne. ¿Por qué? Porque ya tenemos al Espíritu Santo. Porque todo lo que hay en el mundo son los deseos del mundo y no vienen del Padre, ya lo habíamos dicho. Y sabemos quién gobierna este mundo. Satanás lo único que ha logrado es pervertir los deseos con los que Dios nos creó. Cuando este deseo pasa a ser pasión, a un deseo intenso, que nos decía la nueva traducción viviente, es cuando este deseo se ha crecido tanto en mí que ya llega a ser pecado. Y ahora me domina. ¿Sí ven? Dios nos hizo con deseo, pero cuando este deseo se pone más intenso en mí, es cuando ya empieza a dominar mi pensamiento, mi conducta y mi forma de actuar. Y se convierte en una epidemia. Cuando yo como en exceso, cuando yo duermo en exceso, mire que son deseos que el Señor nos da, pero cuando yo hago esto en exceso, cuando yo descanso en exceso, esto es parte de la pasión de mi carne. Porque yo debo comer, ¿sí? De acuerdo, una buena alimentación y las porciones indicadas. No puedo comer ya en exceso. Yo puedo dormir las 8 horas, pero ya no 15 ni 20 horas, porque ya eso ya se vuelve un deseo ya muy... ¿Y eso qué me afecta? Afecta a mi cuerpo, ¿sí ve? Cuando ya descanso en exceso es parte de la pasión. Ya todo esto viene de parte de la pasión porque esas cosas han comenzado ¿qué? A controlar mi carne. Ya no sé dónde, ya no sé dónde parar con estos deseos, ¿cierto? Que se oponen ¿a qué? A mi espíritu. Entonces, esos deseos que ya empiezan a aumentar y a desenfrenar y a descontrolarse en mí, ya se oponen al Espíritu. Recuerde que el Espíritu Santo, que nosotros restamos es que se dice la carne contra el Espíritu, ¿cierto? Y el fruto del Espíritu, y el fruto del Espíritu que viene es uno de qué? Amor, paz, gozo, ¿cierto? Lo recordamos, pero hay uno que es el último. ¿Y por qué el último? Porque cuando estamos con esto, el amor, cuando alguien me ofende, alguien sí, me insulta, a mí que despierta la ira, ¿cierto? Pero cuando está el Espíritu en mí y doy el fruto del Espíritu, ¿qué hago? Amor, ¿sí? Paz, paciencia, pero tengo dominio propio para darlo, ¿sí? Entonces, eso es lo que tiene que contrarrestar, pero cuando estos deseos de la carne se imponen al espíritu, empiezo ¿qué? A debilitarme. Entonces comienzan a debilitar los deseos que mi espíritu tiene por las cosas de Dios. Entonces, cuando esto ya se va apoderando, ya empieza a debilitarme. Y eso es lo que estaba pasando en la iglesia, que Juan les estaba hablando. Y ya han dejado de ser deseos normales de la naturaleza humana y han pasado a ser ¿qué? Pasiones pecaminosas. Ya deseos más fuertes que llegan a ser pecaminosos. A eso es lo que nos lleva. ¿Y qué es lo que permite que los deseos se conviertan en pasión? ¿Qué es lo que hace que esto, que era un deseo legítimo de la creación de Dios para hacer una pasión pecaminosa, la ausencia del dominio propio en nuestras vidas, la ausencia de ese fruto del Espíritu Santo? ¿Y por qué pasa?
porque ya ese deseo se está empoderando más en mí que en las cosas de Dios. La ausencia de la cultivación de lo que es una vida en el Señor, donde el fruto del Espíritu se ha producido en mí de tal forma que ahora yo puedo contener mis deseos. Ahora yo tengo el control, no lo que yo quiero, no, yo tengo el control, no lo que me estoy viendo, lo que estoy deseando, para decirle no a lo que mi carne desea. Yo ya lo tengo cuando yo me lleno de ese fruto, cuando yo me lleno del Espíritu Santo, cuando yo tengo ese dominio propio. En 1 Corintios 9, 26 al 27, dice Pablo, 1 Corintios capítulo 9, 26, 27. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo pues después de predicar, para otros yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Que él reconoce que su cuerpo tiene deseos pecaminosos, pero yo no voy a permitir que mis deseos sobreimpongan de tal manera que yo voy a golpear a mi cuerpo. Es lo que Pablo nos está diciendo. Va a haber acciones donde mi cuerpo va a querer comer, cosas que de pronto ya no puedo comer. Yo le voy a decir no cuando tengo dominio propio. Va a haber ocasiones que mi cuerpo va a querer dormir más de las 8 horas, más de la cuenta. Y yo le voy a decir, no. Va a haber ocasiones donde me va a decir cosas, donde me va a enojar, me va a irar, me va a despertar celos. Yo voy a decir, no. Tenemos al Espíritu Santo y Él nos va a dar el poder para tener ese dominio propio y decir no. Después nos dice Juan, la pasión de los ojos. Tampoco la pasión de los ojos proviene de Dios. Ahora, si piensa por un momento, los ojos son órganos, ¿cierto? No tienen pasión. Los ojos no tienen pasión. Cuando los ojos ven algo que le agrada a los ojos, no brincan dentro de sus órbitas. ¿O sí? ¡Ay, yo me quiero comer esa hamburguesa triple! ¿Y brincan de pasión? No, porque no brincan de pasión. Los ojos o la ventana a través de la cual tú recibes información. O sea, que los ojos es una ventana donde se recibe información al cerebro y llega hasta la mente. Y al llegar a la mente, dispara una serie de pensamientos, de ideas que aceleran ¿qué? El pulso. Comienza a motivarse, a moverte a una dirección. Vemos en Génesis 3, los ojos son una ventana y nosotros sabemos qué es eso, ¿cierto? Ya lo explicamos. En Génesis 3, Eva, ¿qué vio? Que el árbol era bueno, lo vio, para comer y que era agradable, ¿qué? A sus ojos. En 1 Samuel, lo voy a leer aquí, dice 11:2, dice que David vio, ¿qué? Con sus ojos, ¿qué vio? A una mujer que se estaba bañando y que la mujer era de aspecto que muy hermosa y la codició. ¿Qué vieron sus ojos? Los ojos no tienen deseo, pero los ojos permiten la entrada de información a tu naturaleza humana, a tu naturaleza caída, que le provoca emociones, sentimientos, ideas, deseos, pasiones pecaminosos. Los deseos de los ojos nos lleva a codiciar cosas que no nos pertenecen. Los ojos nos llevan a codiciar cosas prohibidas, nos desea a envidiar cosas de otras personas, ¿sí? No, los ojos los lleva a mirar con lujuria a otras personas. Los ojos llevan a mirar la pornografía. Ahorita ya es a nivel normal, mujer y hombres, a mirar la pornografía. Entonces mire que los ojos
son los que llevan a qué? A ese sentimiento, a ese deseo de pecar. Job en 31:1 dice, mira lo que dijo Job. Job era un hombre justo, 31:1 dice, yo hice pacto con mis ojos de no ver lujuriosamente a una virgen. Mírenlo, el pacto que hizo Job. ¿Qué es lo que estaba tratando de comunicarnos aquí? No te expongas. Los ojos son potencialmente mortales. Esto es lo que Job quiere estar diciendo aquí. Esa es la razón por la que está hoy en día que la tecnología, el internet, todo esto, el Facebook, todo y todo lo demás de las redes sociales han sido tan efectivas en las manos del enemigo para el cristiano. ¿Por qué? Porque él ha logrado cautivar nuestros ojos y al cautivar nuestros ojos permite la entrada de información que el mundo de hoy se puede lograr a través de una serie de movimientos, sea la televisión, sea música, sea el sonido, el tiempo. Wow, esto sí es capaz de ir a la conciencia, de ir directamente a tu centro cerebral del pensamiento y activarlo y llevarlo a pecar y a desear el mundo. Las redes sociales están diseñadas para ser altamente atractivas con notificaciones constantes y la posibilidad de recibir me gusta y comentarios. Estas interacciones activan, mira, pongámosle cuidado, estas redes sociales y lo que presentan allí activan el sistema de recompensa del cerebro, liberando dopamina y generando una sensación de placer y satisfacción. La dopamina es una sustancia que fabrica nuestro cerebro, donde la persona siente la necesidad compulsiva de usar la plataforma. ¿No han visto que mantiene uno y quiere y no se despega? Esa es la dopamina. O muchas veces, digamos, suben una fotografía o un video. ¿Y qué es lo que desea uno? ¿Cuánto le dieron me gusta? ¿Cuántos comentarios hay? ¿Sí ve? Porque mi cerebro eso es lo que pide, ¿no? Eso es algo ya diseñado allí. Entonces, es una necesidad compulsiva de usar la plataforma. Esto puede afectar negativamente la vida social. Puede generar ansiedad. Eso es cuando ya se vuelven adictos a esto, entonces eso ya vuelve una ansiedad, una depresión, problemas de sueño, bajo autoestima. Hemos visto jóvenes y adultos cómo se suicidan a través de esto, porque le hacen bullying o porque no tienen mucho me gusta o porque comentarios y se suicidan por esto. Pero esto lo que más hace es robar el tiempo para quién, para nuestro Dios. Esto es lo que hace, robar el tiempo para Dios. ¿Robar el tiempo para qué? Para compartir en familia, con los hijos, con los compañeros de trabajo, para predicar. Incluso a través de estas redes sociales, cuando se vuelve una adicción, hay divorcio entre los matrimonios. Porque ya o la mujer ese es el marido, y uno ve imágenes, ¿no? Que el esposo es acostado y o la esposa ¿sí? Entonces, miren los ojos cómo me llevan a un deseo del no, pero es que no, los ojos cómo son delicados, hay que cuidar nuestros ojos. Pero después nos dice la vanagloria, ¿no? De la vida. Y la vanagloria es la arrogancia de la vida. Todo lo que conduce a la arrogancia, al orgullo de sí mismo, a la presunción y a la jactancia. Juan deja en claro que todo lo que procede, la soberbia de la vida, procede del amor al mundo. Y si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No es que, entonces Dios, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué dice aquí que el amor del Padre no está en él? Porque cuando yo me voy metiendo más, recordemos el pecado de los ojos en las redes sociales o en lo que yo pueda ver, ¿cierto? Con los ojos, ¿qué es lo que hace? Me hace alejarme cada día más de Dios. Me hace que menos me enamore del Señor porque estoy más metida en otras cosas. Entonces aquí le dice la vanagloria de la vida y el amor del Padre no está en él.
En la nueva traducción viviente aquí dice, y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Eso es lo que quiere decir la vanagloria aquí. Que aquí estos cristianos eran orgullosos, se jactaban de sus logros y de qué? De sus posesiones. El orgullo en todas aquellas cosas en las que la vida del mundo se enorgullece. Hoy, ¿qué es lo que vemos? El materialismo, ¿no? El que más tiene, el que más sale, el que más come, el que más mejor viste de marca y todo esto. ¿Cuáles son estas cosas? Voy a decir algunas así para tenerlas un poquito más claras. Dice, la búsqueda de bienes materiales y el reconocimiento de obtener lo que yo quiera al costo que sea. Tristemente, muchos cristianos vemos hoy en día pastores y cristianos dentro de la iglesia que quieren tener, ya no predican ni la palabra ni nada, vanagloriosos porque solamente quieren tener es dinero y poder. O sea, una posición, aquí todos me hacen homenaje y todo eso. Esa es la vanagloria. Obtener, son capaces de hacer cosas de forma incorrecta, traicionar a los amigos, traicionar a la familia, abandonar los propósitos de Dios, abandonar sus propios principios morales, descuidando la vida espiritual, el servicio, la salud. El peligro de quitar la mirada en lo eterno. La prosperidad no es mala, no es malo que podamos desear tener una casa, no es malo poder desear tener un carro, pero cuando esto me lleva a un desenfreno, ya viene pecado. El pecado no es prosperar. Dios desea que prosperarnos. El problema es hacer de la prosperidad nuestro propósito de vida a cualquier costo. El problema es quitar los ojos de lo realmente importante y menospreciarlo. Hoy hay padres que se enorgullecen de sus hijos y no está mal sentirse uno orgulloso, pero cuando esto me lleva ya a un deseo del mundo, un deseo desenfrenado, porque ¿qué es lo que vemos hoy? La idolatría hacia los hijos. Es una idolatría. Porque los encuentran muy hermosos, porque ya han logrado mucho, tienen unos títulos, son muy inteligentes, y cuando yo coloco a mis hijos en lugar de altares, Dios quiebra mis ídolos. A veces son los logros, los títulos universitarios, todo esto que estudian, y esto es lo que los lleva a ¿qué? A amar más, y ese orgullo a que la gloria no se la dan a Dios, sino a ellos mismos. Es que yo sé el que tengo. Yo tengo no una casa, sino dos casas. Vanagloria también quiere decir vacío. Vacío, o sea, que hay un vacío que no lo llena Cristo. ¿Por qué? Por estar en todos sus deseos, que ese vacío no lo llena, el cual él quiere poseer y amontonar y amontonar. Entonces, eso es lo que nos está diciendo Juan aquí en la vanagloria. Se sienten muy seguros en lo que han logrado, pero cuando Dios mueve su mano, no hay nada que pueda asegurar el mundo. Juan nos dice que todo ese sistema, toda esta forma de pensar, toda esa forma de sentirnos seguros y orgullosos, toda esta forma de comprar, de vender, que es desenfrenado, de desear, de buscar, de deleitarnos, todo eso es parte del mundo y la razón por la que no debemos amar al mundo. Y aquí nos dice ya, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y ya está pasando, ¿cierto que estamos viendo todo eso? Y se está deteriorando, está en descomposición, está cada vez peor. Desastre, pecado, derrumbes, olas, todo lo estamos viendo porque este mundo va a pasar. Todo es temporal. No debemos amarlos, aferrarnos a las cosas terrenales. ¿Por qué? Porque todo esto va a pasar. Esta tierra va a desaparecer. La pregunta entonces es, que ¿cómo es que sabiendo que esas cosas son tan pasajeras, tan efímeras, tan temporales, tan corta de duración, porque ya lo hemos estudiado en la palabra, ya no hemos escuchado, ¿por qué la anhelamos? ¿Por qué la buscamos con tanta pasión? ¿Por qué estamos tan aferrados a ellos? ¿Por qué la buscamos si son tan efímeras, tan temporales, tan de poco valor o ningún valor?
Porque el problema es que tenemos cuerpos caídos, cuerpos enfermos, con deseos enfermos, y ese corazón enfermo busca, ¿qué? Siempre saciarse con algo. Y esto es el mundo. El corazón inseguro hace todo lo posible por encontrar seguridad. ¿En qué la encuentra? En el mundo. Entonces, eso es lo que nos está diciendo Pablo. Nunca permita que la vanagloria de la vida los lleve a menospreciar los tesoros más grandes que el Padre nos ha concedido, que es la palabra, que es la vida eterna, que es permanecer en Él. Hay esposas que no necesitan un nuevo carro, o un nuevo vestido, o un nuevo casa, o lo que sea, sino un esposo comprensivo y leal. Hay hijos que no necesitan el último celular, o el juego, lo que sea, sino un padre presente, paciente y amoroso. Pero aquí Juan les dice sobre esos deseos de la carne, ¿no? Eso es un peligro, ¿no? Es un peligro. Y nos está advirtiendo de qué nos puede alejar de las cosas de Dios. Pero también les está advirtiendo de qué? De falsos maestros, pastores, profetas, y los llama anticristo. Y aquí en el versículo 18 en adelante dice, aquí, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así la hora ha surgido, muchos anticristos, porque es por esto conocemos que es el último tiempo. Ay, ¿cómo así que el anticristo? ¿Cómo así? Lo hemos estudiado, ¿cierto? Los sábados estamos estudiando el anticristo. Bueno, ya conocemos un poco sobre este anticristo. Pero aquí lo que nos está diciendo es que ya es el último tiempo. ¿Cómo así que ya es el último tiempo? Ya lo estamos viendo, ¿no? Ya estamos. ¿Y cómo sabemos que estamos en el último tiempo? Porque Juan nos lo está diciendo, ¿no? Aquí Juan nos está diciendo que es el último tiempo. Aquí vamos a hacer un poco, aunque ya conocemos, vamos a repasar un poquito, ¿qué significa anticristo? La palabra anticristo está compuesta de dos palabras. Anti significa contra, perdón, en contra de o en lugar de. Ese es anti. La segunda palabra Cristo significa en griego Cristo, que debe ser entendida como ya la palabra anticristo contra Cristo o en lugar de Cristo. El anticristo es una persona y lo que viene siendo el sistema del anticristo o el espíritu del anticristo. El anticristo como una persona no está todavía, ya lo hemos estudiado, ¿no? Aún entre nosotros. Lo que sí está entre nosotros es el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo ya está en este mundo, que es lo que nos está diciendo Juan. En segunda de Tesalonicenses, solamente lo voy a resumir, en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, que lo habíamos estudiado en las cartas con el hermanito Alfonso, habíamos hablado un poco de quién era ese anticristo, ¿cierto? Que era el inicuo, ¿no? Que este inicuo iba a venir a hacer las obras ¿de quién? De Satanás. El anticristo es una persona con rasgos muy especiales en su carácter, en su mente. Ese anticristo se va a oponer abiertamente a Dios. Lo dice allí en segunda de Tesalonicenses. Este anticristo va a venir a hacer muchas cosas. Se va a levantar contra todo lo que se llama Dios y todo lo que sea el culto de Dios. Tanto que se va a sentar en el templo de Dios como si fuera Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, cuando la gente ve al anticristo, se va a deslumbrar por todo lo que él va a hacer. Este personaje va a tener una habilidad de hacer muchas cosas. Tendrá estrategias para reunir al mundo en un solo sistema. El anticristo y el espíritu del anticristo están en aquellos que se oponen a Cristo. Por eso Juan dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos ¿qué? Anticristos. Muchos anticristos. Jesús mismo lo advirtió.
Y lo dijo en 24, que ya conocemos muy bien Mateo 24, ¿cierto? Si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Ahora, conociendo un poco sobre este anticristo, y lo que Jesús nos dijo sobre en el Mateo 24, que también allí, perdón, en el Mateo 24, dice en el versículo 24, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas y harán grandes señales y prodigios para engañar, si es posible, ¿a quién? Aún a los elegidos. Y eso es lo que nos está advirtiendo Juan en esta carta. Mire, la carne, pero aquí también hay otro peligro, ¿sí? Entonces Juan nos está previniendo de que de este mundo, pero también nos está advirtiendo en contra de los anticristos. Y aquí, bueno, ya conociendo un poco el anticristo, vamos a ver el espíritu del anticristo, que él dice, ya está en este mundo, los que nos ha tocado que vivir es en este mundo. Por ejemplo, la ciencia se esfuerza en convencernos o convencer que Dios no existe. Las filosofías son cada vez más escandalosas. Las religiones, según ellos, es prueba de que la existencia de Dios es solamente por producto de la tradición o producto de la cultura, pero no es una verdad absoluta. El anticristo o el espíritu del anticristo también está muy fuerte en la política. La política hoy apoya el feminismo, apoya la ideología de género, el aborto, ¿cierto? El matrimonio homosexual con animales, ya con muñecas sexuales, ¿cierto? En otros países. También he escuchado en países que quieren aprobar el matrimonio con niños, ¿sí? Esto es el espíritu del anticristo. Leyes como el aborto, leyes como la marihuana, todo esto es una evidencia clara de que el espíritu del anticristo ya está, ¿qué? En nosotros, con nosotros, en el mundo. En realidad es una pista para ver más claramente los tiempos que estamos viviendo. Porque la venida de Cristo ya está en la puerta. Él nos advirtió que antes de que viniera iba a ser ¿qué? La apostasía, iba a ser muchas de estas cosas, porque el Señor ya viene pronto. Por eso Juan inicia diciendo, hijitos, esta es la última hora. Juan no habla de la hora, pues sí toma como ejemplo el reloj, ¿cierto? De la hora. Y es que esta hora es que se aproxima un cambio, un acontecimiento. ¿De qué es este acontecimiento? Juan está hablando de dos. Está hablando de la obra del anticristo y la segunda venida de Cristo. Juan usa la figura de la hora porque quiere advertirnos que cuando veamos ciertos acontecimientos generalizados en el mundo, que ya los estamos viendo, es que entendamos que estamos viviendo los últimos tiempos. Nos anuncia la venida del Señor, ¿por quién? Por su novia, por la iglesia. Juan lo que nos está diciendo es que ya no hay tiempo para muchos proyectos en nuestras vidas que tenemos en mente. Juan nos está advirtiendo que ya no hay tiempo para muchas cosas que realizar. Juan nos está advirtiendo y les está advirtiendo a los jóvenes, porque hay muchos jóvenes, incluso personas adultas, no, cuando yo ya sea más adulto, no, ya más bien me afirmo en las cosas de Dios, o el joven, no, yo tengo que vivir este mundo, no, mire usted, a mí me lo han dicho, usted ya vivió el mundo, yo quiero vivir el mundo, por ahora el Señor no. Juan está diciendo, ya no hay tiempo. Algunos dicen, no, más bien no, por ahí cuando yo ya me pensione, cuando ya tenga cierta edad, me voy a involucrar en el servicio del Señor y voy a servirle. Por ahora no, hay mucha ocupación en mi trabajo y todo eso. Otros dicen, no, ya cuando esté más viejo, ay sí, el 100% para el Señor. Juan nos está diciendo, ya no hay tiempo. El tiempo para consagrarse es hoy. El tiempo es una bendición de parte de Dios, siempre y cuando lo usemos correctamente. Por ejemplo, si tú usas el tiempo para hacer un deporte, está bien, ¿cierto?
Para ir a estudiar está bien, para ir a trabajar está muy bien, para dormir, lo que decimos, ¿cierto? Tus horas o lo que sea, si aparta el tiempo para tener el devocional, mucho mejor. Para leer, para orar, para venir acá está muy bien. Apartar el tiempo para servir es una bendición. Sin embargo, el tiempo mal usado puede ser una maldición. Si usas el tiempo incorrectamente, cuando lo usas excesivamente en videojuegos, en las redes sociales, en las series, en Netflix, en ir a hablar con la señora y chismosear, nuestro tiempo es muy valioso. Recordemos que el significado del anticristo es contra Cristo. ¿Y en posición de quién? A Cristo. Entonces nos damos cuenta de la sutileza del espíritu del anticristo. ¿Y cómo nos damos cuenta? Que el espíritu del anticristo está operando en mí a través de la mala administración del tiempo. Ahí nos podemos ver que ahí está operando el espíritu del anticristo. Cuando yo tengo una mala administración en el tiempo, todo lo que te esté quitando el tiempo para buscar a Dios, para consagrarse, para servir, para orar, esto discernámoslo de que es del espíritu del anticristo que me quiere dejar de las cosas de Dios. Aquí también dice, salieron de nosotros, pero no eran de quién, de nosotros. Dice en el versículo 19. Pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían ¿qué? Permanecido con nosotros. Estamos en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, estamos desarrollando estos versículos. Si hubieran sido de nosotros, habrían que permanecido con nosotros. ¿De dónde salen los anticristos? ¿Qué nos está diciendo acá? De la misma iglesia. ¿Qué era lo que les estaba diciendo Juan? Están dentro de la iglesia. Muchos han salido, pero aún están dentro de la iglesia. Tenemos que tener cuidado y tenemos que discernir las personas que están alrededor de las iglesias. Aquellas personas que reniegan de la palabra, aquellas personas que reniegan de la doctrina, están entre nosotros, cristianos que están escuchando la predicación y están hablando con el que está al lado. Ya vio la enseñanza, eso no está bien. ¿Cuántas personas en las iglesias en que estábamos anteriormente? No, pero es que usted no tiene amor. Aquí no hay amor, aquí no opera el Espíritu Santo. Ojo, discernamos, ¿por qué? Porque puede ser el espíritu del anticristo en esa persona. Sacan una cantidad de cosas y esos pueden ser anticristos. Están en todo el tiempo criticando y pueden arrastrarse a mucha gente y hacen ¿qué? Sus propias iglesias. Un anticristo no permanece, porque si hubiese sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. ¿Lo está diciendo quién? Juan. Una de las características de un verdadero cristiano es que soporta la palabra. Cuando se le habla a un cristiano nacido de Dios, o le dicen a uno, vea hermanas, que yo la veo mal en esto, pienso que la palabra es así, esto y lo otro. Si soporta la palabra y dice, sí, esto es para mi bien, es un nacido. Pero una de las características de un anticristo es que no la soporta, no soporta la palabra. El anticristo quiere dividir, destruir, quiere hacer solo su voluntad. Estas personas terminan yéndose porque no soportan. Nunca hubo un cambio, nunca hubo una transformación. Parecía cristiano, parecía pastor, parecía líder, pero no era. ¿Y estaba qué? Con nosotros. Pastores falsos dentro de las iglesias apostatando. Hoy vemos muchos anticristos en estas iglesias, como desviando la palabra de Dios, desviándolos. Hoy estos anticristos están diciendo, ¿qué es lo que dicen? No, de que el arrebatamiento, no, eso ya no lo va a ver. ¿Sí? Hay muchos anticristos dentro de las iglesias que están diciendo, no, es que el adulterio, no, ese no es un pecado, ese es un espíritu, ese es un demonio, vamos a liberarlo. Anticristos, anticristos. Y están dentro de las iglesias. A estos anticristos les encanta ser reconocidos, les encanta ser el centro de atracción. No toleran que nadie los cuestione.
Rehúsan rendir cuentas porque ellos piensan que están por encima de los estándares y ellos manejan sus iglesias como si fueran su hogar y su presupuesto. Entonces, miren la diferencia que hay entre el anticristo y el espíritu del anticristo. A estos anticristos que están dentro de la iglesia les gusta hablar mucho de la unción. Es que yo soy el ungido y al ungido de Jehová nadie lo toca, nadie lo puede tocar. Porque ellos creen que ellos han recibido esa unción de manera especial y que ellos son los que tienen el poder y pueden pasar esa unción a la iglesia, a las ovejas. Ellos dicen que son los únicos ungidos. Pero aquí Juan nos está diciendo, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Aquí Juan les está diciendo, mira los deseos de la carne, pero también hay otro que nos está advirtiendo. Mire, cuidado, el anticristo todavía no, pero mire, el espíritu del anticristo sí está. Entonces tengan cuidado. Pero la unción del Espíritu Santo, esa unción es el Espíritu Santo en nosotros. Cuando nosotros recibimos al Señor, cuando nosotros recibimos con convicción de corazón a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hace? Llega inmediatamente el Espíritu Santo. Esa es la unción. La unción no solamente la tiene un pastor, la unción no solamente la tiene un profeta. Todos tenemos la unción del Espíritu Santo y esta unción del Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu de que esta persona no es correcta, no tiene una actitud correcta. Cristo, el Hijo de Dios, nos ha apartado del mundo y nos ha dado de su Espíritu Santo. Y todos ustedes y yo conocemos la verdad. Entonces, aquí Juan les está diciendo, ustedes tienen la unción y conocen todas las cosas, conocen la verdad. No es escrito como si ignoráis la verdad, sino por lo que conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Aquí Juan nos está diciendo, mira, el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo tiene esa función, y esa función es de guiarlos a la verdad. Esa función es de recordarles las palabras. Esa función es de que tengan ese discernimiento entre la verdad y la mentira, entre la luz y la oscuridad, entre un verdadero cristiano y un anticristo, en uno que no es. Aquí les está diciendo, ustedes, cada uno de nosotros tenemos el Espíritu Santo y Él nos lleva a discernir cuando hablan, cómo actúan. El problema es que todos nosotros no son sensibles al Espíritu Santo, en que los cristianos a veces no escuchamos la voz del Espíritu Santo. No porque el Espíritu Santo no hable, sino porque a veces estamos metidos en otras cosas y no escuchamos la voz. Cuando estamos en nuestros deseos de la carne, cuando estamos en todas estas cosas que son también el espíritu del anticristo y nos roba para poder discernir la voz. Por eso muchos son engañados. Por eso hoy vemos iglesias llenas, engañadas de estas personas. ¿Por qué? Porque están enredadas en tantas cosas, en su materialismo, en las cosas, amando este mundo, que no escuchan la voz, no disciernen el Espíritu Santo para decirle, esto no es de Dios, esto es mentira. Pero a medida que vamos creciendo, vamos estudiando, vamos escudriñando la palabra, el mismo Espíritu Santo nos va a ayudar a ¿qué? A discernir. Allí, ya por último, dice que el que confiesa al Hijo también, dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Aquí está diciendo, muchos confiesan, y vemos dentro de las iglesias que confiesan al Hijo, ¿cierto? Como Jesucristo. Pero mira aquí lo que Juan está diciendo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene al Padre. Muchas veces nosotros confesamos. Recordemos que se hace una oración de fe, ¿cierto? Hay iglesias que los llevan a hacer esa oración de fe, a confesar al Hijo y todo eso. Pero no quiere decir que el hacer esa oración, el confesar esa oración y reconocer al Hijo, quiere decir que lo tiene, que tiene al Señor. ¿Por qué? Porque lo niega ¿cómo? Con sus acciones, con sus deseos al mundo, con el pecado en la carne.
Cuando, ¿qué es entonces confesar al Hijo? Confesar al Hijo es reconocer tu condición y tu necesidad de perdón mediante el sacrificio de Cristo. Es decirle, Señor, reconozco mi condición, reconozco que soy pecador, perdóneme. Cuando reconozco eso, está confesando al Hijo, pero el espíritu del anticristo dice, tú no tienes nada de qué disculpar, tienes todo por delante. Ay, no, usted lo puede desear, está muy joven. No, pero mire, usted ya tiene cierta edad, ¿y para qué? Ojo con eso. El Espíritu Santo nos va a discernir si es mi carne, nos va a discernir si es el espíritu del anticristo o nos va a discernir si es Dios. Dios nunca nos va a decir a nosotros, la voz de Dios nunca se va a oponer a la palabra de Dios, de Él mismo, nunca se va a oponer. Si alguien viene y dice, no, mire, es que más bien vamos a este lugar en vez de ir usted por allá, usted se reúne todos los domingos, camine, ojo, ¿quién nos está hablando? Dios nunca se va a oponer a lo que Él quiere que nosotros seamos. Estamos llamados a permanecer en su palabra porque lo dice últimamente. Lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. ¿Cuántas veces dice aquí permanece? Pero si leemos todo el texto desde el 15 al 27, hay 7 veces la palabra permanece. Hay 7 veces que la palabra nos dice que permanece. Y es permanecer, ¿qué? En sus mandamientos. El anticristo va a tratar de desviarnos, pero nosotros tenemos la unción del Santo, que es el Espíritu Santo, y vamos a poder discernir. Y dice, si tú permaneces en la verdad, el anticristo no tiene posibilidad alguna de engañarnos. El anticristo no tiene la posibilidad alguna de hundirlo. Porque la presencia del Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Ese es el permanecer. Si permanecemos firmes en que en la verdad somos salvos, somos santos, tenemos al Espíritu Santo. Si permanecemos en la verdad, vamos a poder discernir nuestros deseos de la carne, nuestros deseos del mundo, y vamos a poder discernir estos falsos predicadores, estos falsos maestros, pero también vamos a poder discernir ese anticristo que viene aquí a hablarnos, a decirnos y a desviarnos de la palabra de Dios, si no permanecemos. Muchos se ven que permanecen, pero juegan ¿a qué? Juegan a la iglesia. Vienen, pueden ser líderes, pueden ser pastores, ya nos está hablando aquí quiénes son. Son de nosotros, pero salieron de ellos, pero muchos están dentro de estas iglesias. ¿Por qué? Porque no permanecen en la palabra, porque la desvían y engañan y se arrasan a mucha gente. Aquí vemos que ese permanecer, ya en los últimos versículos nos dice permanecer en la promesa que el Señor nos hizo. ¿Y cuál es esa promesa? El versículo 25. ¿Cuál es la promesa que el Señor nos hizo? Ya nos advierte de todo esto. Dice, permanezcamos, no nos dejemos llevar por esto. Mire, les estoy advirtiendo que esto los puede deslizar, que era lo que estaba pasando con esta iglesia. Los estaba deslizando sutilmente y ya no estaban, ¿qué? Ya no se preocupaban por la vida eterna, sino por el mundo, por sus deseos, porque estos falsos también les estaban enseñando esto. De que el cuerpo no importa, eso se entierra o se crema y ya, eso no sirve. Puede pecar, pero ya no tenían. Miren lo que les está diciendo. Permanezcan en la promesa que Él os hizo y es la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Ya nosotros no debemos de ser engañados porque tenemos el Espíritu Santo.
pero la unción de vosotros recibe. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Y miren lo que dice el versículo 27. Y no tenéis necesidad de que nadie os engañe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, o sea, el Espíritu Santo me enseña todas estas cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado a qué? A permanecer en él. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestra promesa? La venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, con esta advertencia, con esto que nos está diciendo Juan, de que ya no debemos amar al mundo, debemos amar ¿a quién? A Jesús, a Cristo. ¿Cómo lo amamos? No con nuestra boca, porque podemos confesar, Señor, yo te amo, y Señor, yo te amo, y es que tú eres lo mejor para mí. Mire, no, tenemos que confesarlo con nuestra vida. La vida de nosotros demuestra el amor a Cristo si pertenecemos a Él. ¿Sí? Nuestra vida tiene que ser el modelo de Cristo. Yo ya no puedo ser Adriana. Aquí el que tiene que vivir es Cristo. Ustedes y mis hijos, mis vecinos, tienen que ver esa Cristo. Ya no Adriana. Ya no mis posesiones, ya no mis deseos. ¿A quién tienen que ver? A Cristo. Ayer hablamos. Cristo lo dejó todo. Todo. Se despojó de todo. Hablamos sobre cuando Él resucitó del pan, que Él comió miel y pan. Entonces, pescado y miel, y la hermanita, pues bueno, buscó y eso, o sea, pensamos que era que él comía porque pues el cuerpo tenía hambre, no, porque quería mostrarles a ellos, a los discípulos que estaban ahí, que él había resucitado, que él era la vida, para poder que ellos creyeran de que sí había resucitado, que no era un fantasma, pues se lo demostró como diciendo, mire, yo sí estoy vivo, tenemos un Cristo vivo. Y si nosotros permanecemos en Él, nuestra vida tiene que ser Él. Ya no los deseos de nuestra carne. Ya no nos dejemos engañar por más predicadores o porque el hermanito vino y dijo aquí, ay, sí, yo le creo. No, porque tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos da que dar esos frutos. Y esos frutos, Jesús, Jesús vivió cada uno de esos frutos y más. Porque Él dio la vida, el amor por los demás. Él tuvo paciencia por los demás. Él tuvo esa paz por los demás. Él tuvo esa bondad, esa misericordia por los demás. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí, como dice Pablo. Eso es. Ya no vive el mundo en mí. Ya no hay engaños en mí. Porque el Espíritu Santo es el que me da discernir, el que me da vida, vigor. Hay problemas, hay situaciones. Pero Cristo vive en mí. ¿Sí? Ya tenemos que modelar. Hay una imagen que son en una playa, ¿no? Y son unas huellas. Y dice ahí la historia, pues es resumida, ¿no? Las huellas. Y una muchacha tenía problemas y decía, pero solamente hay unas huellas. O sea, está en mucha tribulación y todo eso. Bueno, más o menos así, no recuerdo bien. Y en la playa solamente había, y decía, Señor, pero yo estoy sola. Señor, yo estoy solo. Aquí en este mundo no, yo estoy solo. ¿Dónde estás tú? Ahí solamente veo unas huellas porque el Señor le decía, yo estoy contigo, no te preocupes. No, solamente veo unas huellas. ¿Sabe qué le dice en ese documento? ¿Qué le dice Jesús? Es que las huellas son mías porque yo te llevo cargado. Así lo lleva Jesús. Entonces, ¿por qué deseos del mundo? ¿Por qué no vamos a dejar engañar? Ya el mundo no nos engaña. Ya el mundo no nos va a decir, mire, Cristo no viene. No, que el mismo Espíritu Santo nos lo recuerda todos los días. Por eso tenemos que estar ese remanente. Jesús nos lleva en sus brazos. Y la tormenta que podamos estar pasando aquí, el mundo lo que nos diga, eso es mentira del diablo, eso es mentira del espíritu del anticristo. Porque Jesús prometió que viene por nosotros. Jesús prometió que aquí vamos a tener aflicciones, pero no nos iba a dejar solos.
Entonces ya no nos aferremos a este mundo, amemos a Dios, amemos a Jesús. ¿Y cómo lo vamos a amar? ¿Cómo vamos a demostrar? ¿Cómo lo vamos a confesar? Con nuestra vida, con nuestro testimonio, viniendo, estudiando, predicando, cambiando para nuestra familia, cambiando para nuestros hijos. Eso es lo que quiere Jesús. Pero el anticristo va a estar ahí. El espíritu del anticristo va a estar ahí. El mundo va a estar ahí, acechándonos. Nuestros deseos van a estar ahí. Entonces, ¿cuál elegimos? ¿Permanecer o elegimos aquellas voces que nos alejan de Dios? Amén. Esto era lo que Juan quería enseñarnos y advertirnos. Ya lo conocemos, ya conocemos la verdad. Tenemos al Espíritu Santo. Nadie nos podrá engañar. ¿Por qué? Porque tenemos esa unción y Él nos va a ayudar a fortalecernos y a permanecer ¿en qué? En Cristo, en esa verdad. Amén. Bueno, entonces vamos a orarle al Señor y darle gracias, ¿no? Su palabra es ¿qué? Más dulce que la miel, ¿no? Más dulce que la miel. O sea que la miel es muy poquita. Es más dulce que la miel. Amado Señor, te damos gracias, Padre Santo, por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres lo mejor que tenemos en nuestras vidas, Padre Santo. Gracias porque tú nos llevas en tus brazos, Señor. En esta mañana, Señor, o tarde ya, te pedimos perdón, Señor, porque quizás, Señor, nos hemos dejado llevar por nuestra naturaleza caída, Señor. Nos hemos dejado llevar por el pecado, Señor, por los deseos de mi carne y por los deseos de este mundo, Señor. Perdónanos, Señor, porque quizás hemos escuchado otras voces, Señor, que no son tus voces y nos quieren alejar de ti, Señor, de esa permanencia en ti, Señor. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener ese dominio propio, Señor, de dejar aquello que me aleja de ti, Señor. Señor, revélanos, Espíritu Santo, tú que vives en cada uno de nosotros, Señor. Examina nuestros corazones porque solo tú conoces nuestro corazón. Solo tú conoces nuestro interior y nuestro pensar. Y solo tú sabes, Señor, qué área de nuestra vida, Señor, hay en cada uno de nosotros, Señor, y nos está, Señor, alejando de ciertas cosas tuyas, Señor. Cosas que a ti no te agradan, Señor. Deseos, Señor, de mi carne o deseos de este mundo, Señor, que quizás, Señor, me están alejando, Señor, de querer estar más contigo, Señor. Revela, Señor, revela en nuestras vidas, Señor, qué pecado hay en nosotros, Señor, que a ti no te agrada. Y ayúdanos a dejarlo, a arrancarlo de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a que eso, Señor, no sea un impedimento, Señor, sino que lo dejemos para glorificar tu santo nombre, para seguirte a ti, Señor, para permanecer en ti, Señor. Tú dices, Señor, que tú siempre vas a estar con nosotros, Señor. Ayúdanos a permanecer siempre en ti, en tu palabra, Señor, buscando siempre tu presencia, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a discernir, Señor, aquellas voces, Señor, que nos quieren engañar, Padre Santo, y alejar de tu verdad, Padre Santo. Tú nos dices a través de tu palabra. Tu Santo Espíritu que vive en nosotros, Señor, nos da discernimiento entre el bien y el mal, Señor. Señor, danos ese discernimiento cada día, Señor, porque vivimos en este mundo, vivimos en esta carne. Señor, ayúdanos a discernir, Señor, y a rechazar todo lo que me aparta de ti, Señor. Aquellos deseos, Señor, que me dejan, Señor, que me alejan de ti. Señor, gracias por tu palabra y ayúdanos a permanecer siempre contigo, Señor, para que cuando tú vengas por nosotros, Señor, estemos limpios, estemos listos para irnos contigo a disfrutar, Señor, esa vida eterna que tú nos has prometido y lo creemos, Señor. Creemos que tú vendrás por tu iglesia. Creemos que tú vienes por nosotros y es la última hora, Señor. Es la última hora, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti, para irnos contigo y gozarnos una eternidad junto contigo, que es lo que queremos estar, Señor. Muchas gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.